Ok, vamos a comenzar. Este, bueno, vamos a hacer una continuación de lo que dejamos la clase pasada. Entonces, ¿cómo iba este asunto? Lo que hayamos tenido es que alfa menos 1 entre m al cuadrado era mayor que 2. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, estábamos tratando de demostrar que un conjunto A definido en Q no tiene supremo en Q. Y estábamos en el caso cuando el cuadrado del supremo era mayor que 2. Y habíamos llegado a que existía una M que cumplía esto, ¿no? Entonces, ya lo que voy a poner aquí es, dado que 1 está en A, entonces el supremo tiene que ser mayor o igual a 1. Y esto lo que implica es que alfa menos 1 entre m tiene que ser mayor o igual a 0 porque pues m es un número natural y lo peor que puede pasar es que m sea igual a 1 y que esa cantidad se haga 0, ¿no? Entonces, ahora, por otra parte, yo sé que alfa menos 1 entre m es menor estricto que alfa. Entonces, como alfa es el supremo de A, por un teorema que vimos de supremo, debe existir un elemento en el conjunto, ¿no? Tal que alfa menos 1 entre m es menor que A. Déjenme ver. Y sí, exactamente. Y este es menor o igual a alfa. O sea, siempre que le restan al supremo una cantidad positiva, pues debe haber un elemento que lo supera, ¿no? En este caso, el elemento A. Y entonces, como A está en A, entonces su cuadrático debe de ser menor que menor que 2, ¿no? Y además A debe de ser número positivo. Bueno, y además debe ser racional, pero eso no lo voy a ocupar. Y ya lo ocupé. Y entonces, bueno, tenemos eso, pero además, como alfa menos 1 entre m como, bueno, entonces, a ver, más que un implica, vamos a ponerle como alfa menos 1 entre m, ¿no? Este es menor que a. Y si se dan cuenta, ambos números son positivos, ¿no? O sea, tenemos que este de aquí es positivo y tenemos que este de aquí es positivo. Entonces, por una propiedad de orden que ya demostramos, lo que tenemos es que esto implica que el cuadrado, que el cuadrado de este es menor que el cuadrado de a. Pero el cuadrado de alfa menos 1 entre m es mayor que 2, según lo que pusimos acá. Entonces esto implica que el cuadrado de a es mayor que 2, ¿no? Pero eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque por una parte estoy diciendo que el cuadrado es menor que 2 y por otra parte estoy diciendo que el cuadrado es mayor que 2. Entonces claramente esa es una contradicción, ¿no? Entonces por lo tanto
lo que acabamos de demostrar es que el cuadrado del supremo no puede ser 2, mayor que 2. Y entonces esto lo que implica por la tricotomía es que el cuadrado debe de ser 2, pero esto lo que implica es que alfa tiene que ser raíz de 2. Pero eso también es una contradicción porque, porque raíz de 2 no es racional. Y eso ya lo probamos. Y la contradicción vino de suponer que ahora sí, que Q tenía supremo y que el supremo era un racional. Por lo tanto, A no tiene supremo en Q. Y ya, eso es lo que nos había faltado poner la vez pasada. Prácticamente ya la hayamos terminado. Solamente era concluir lo que ya habíamos hecho. ¿Alguien tiene una duda de esta prueba? ¿Le puedes subir tantito? Hasta continuación. Es que no escribí lo primerito. Ok, Profesor, díganme. ¿podría explicarme por qué decimos que A es mayor que cero? Porque está en Q, está en A. Acuérdate que A eran los X mayores que 0, tales que su cuadrado era menor que 2, ¿no? Entonces A es mayor que 0 porque está en A. Ah, sí, sí, ya me acordé. Gracias, profe. Ok, entonces, ya con este pedacito que, bueno, ya nada más fue la conclusión de lo de la clase pasada, aquí termina el tema de números reales, ¿no? Realmente vimos bastantes cosas de números reales, pero bueno, creo que todas fueron importantes y sobre todo si están en primer semestre, pues les va a ayudar. Algunas cosas también las van a ver en algunos otros cursos y eso les puede ayudar un poquito para que le vayan agarrando más a la onda. Y pues bueno, ya terminamos el tema. Ya tienen ustedes fecha de examen. Espero que se estén preparando y vamos a empezar el segundo tema y el segundo tema tiene que ver con funciones y sucesiones. ¿Sale? En este tema conmigo van a ver la parte teórica y en sus ayudantías van a ver la parte que es más práctica, que por ejemplo es ver ejemplos de algo que ya tuvieron que haber hecho en la prepa, que es graficar funciones fraccionadas, graficar funciones polinomiales, graficar cómo es el logaritmo, graficar cómo son las exponenciales, ¿no? Entonces, en teoría, eso se ve en geometría analítica, de la prepa. Aquí sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en sus sesiones de ayudantías, un poquito para reforzar cómo son esas cosas. Y aquí lo que vamos a ver es la parte más teórica, que es la parte, digamos que nueva. Y entonces vamos a empezar abordando el tema de funciones, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas definiciones. Creo que no me acuerdo si ya las vi, pero bueno, si no, no está de más, volverlas a poner. Y vamos a poner sean A y B conjuntos, ¿no? A lo mejor ya la definí, pero si no, ya la definí, no importa, ¿vale? Entonces definimos
el producto cartesiano, o sea, a lo mejor cuando definí relación ya definí esto, pero como va a ser A cruz B es igual a las parejas ordenadas A, B, tal que A esté en A y B esté en B, ¿no? Entonces, digo, es la definición normalita del producto cruz, a lo mejor ya la hayamos visto, pero como no quiero ir a revisar el apunte, entonces vamos a suponer que, bueno, ya la puse, ¿no? Ahora, definición 2, ¿no? Digo, en esta normalmente no creo que haya mucho que decir de la definición de producto, pero a ver, vamos a la siguiente. Una relación de A en B. Digo, esto creo que también lo van a ver en superior 1. Es simplemente cualquier subconjunto de A cruz B. ¿Sale? Voy a poner un poquito más al respecto. Vamos a poner esto ya entre paréntesis. O sea, una relación es un subconjunto de A cruz B, ¿no? Donde si una pareja, acuérdense que aquí son parejas, ¿no? Entonces, si una pareja pertenece a la relación, es por lo que yo estoy tratando de decir, es que A está relacionado con B, ¿de acuerdo? O sea, mm, tienen un subconjunto de A cruz B y eso les da muchas parejitas, ordenadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta cada una de esas parejitas ordenadas? Pues que el primer elemento está relacionado con el segundo elemento, ¿no? Pero simplemente así a secas, una relación solo es un subconjunto del producto cruz. ¿De acuerdo? Lo que pongo abajo es un poquito como cuál es la idea de lo que es una relación. ¿Sale? Entonces, vamos a la definición que realmente es la que nos interesa, que es la definición de lo que propiamente es una función, ¿no? Esa es la definición que a nosotros nos va a interesar. Entonces, una función del conjunto A al conjunto B y de hecho esta la denotamos así, ¿no? Como una función, una cosa que va de un conjunto A un conjunto B. Es una relación, o sea, para empezar, una función de f de A en B es una relación de A en B, ¿no? Por eso vimos ese concepto, ¿no? Entonces, tal que si acuérdense que una relación es un subconjunto, entonces si A, B1 pertenece a F y A2, B2, B, no, sería A otra vez, porque quiero que sea el mismo. Entonces sería, en este caso, A, B2 pertenece a F, o sea, si tengo dos elementos así, entonces necesariamente B1 debe ser igual a B2. Esto que puse aquí, en palabras es decir, a cada elemento de A
le corresponde solo un elemento de B. Acuérdense que cuando a lo mejor viene este concepto, dice, no, pues una función es una regla de correspondencia. Decir una regla de correspondencia es decir que es una relación, ¿no? Entonces, una función es una regla de correspondencia, una relación, tal que a todo elemento del dominio le corresponde un solo elemento de B. Entonces estamos exactamente poniendo lo mismo, pero a veces cuando uno dice eso y tiene que demostrar que algo es una función, pues como que decir que le corresponde un solo único elemento de B es muy informal y entonces pues no tengo una herramienta para decir que poder probar que algo es una función y por eso le estoy poniendo la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la parte de arriba lo que dice justamente es eso. Dice, suponte, o sea, tienes que A lo asignaste a B1, suponte que existe otro B2 al cual A está asignado, pues entonces tienen que ser el mismo. Entonces, por lo tanto, em, los elementos asignados para A son únicos, no solo puede ser uno. Pero pues si uno no tiene esta forma matemática que acabo de poner aquí, pues a lo mejor como que las palabras intuitivamente son buenas para saber qué están haciendo, pero a lo mejor no son suficientes para poder formalizar el concepto y por eso es que lo ponemos de esta manera. Entre paréntesis lo que podemos poner es que también, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? Pues si A, B pertenece a la función, esto es lo mismo que decir, en este caso ya más explícito, que f de a es igual a b. ¿Vale? O sea, lo que estamos diciendo es a bajo la función se relaciona con b, entonces cuando yo al primer elemento le aplico la función, en realidad me estoy fijando en la relación, entonces f de a es b. Entonces esa es la conexión que yo le estoy dando, así como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta de la definición de función? Porque es, digamos, una definición importante. ¿A todo el mundo le queda clara la definición de función? Oye, profe, entonces básicamente en donde ponen si A y los dos como los pares ordenados, estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Aquí arriba? ¿Aquí? Ajá. Aquí lo que estoy diciendo es lo que dije con palabras, o sea, si tú tienes o sea, poner que A, B1 pertenece a F y A, B2 pertenece a F es como poner que A está asignado a dos valores diferentes, ¿no? Entonces, si está pasando eso, es porque son el mismo. Entonces, realmente con eso se está evidenciando que a un elemento del dominio solo le corresponde un elemento de B, ¿no? En este caso. Entonces esto es lo mismo que lo que está aquí abajo en palabras, pero la diferencia es que esto está escrito de manera formal, esa es la única diferencia. ¿Sale? ¿Alguna otra duda de la definición? ¿Por qué? Bueno, B1 y B2 pertenecen al mismo conjunto, Sí. ¿no? Y implica que B1 es igual a B2. No entiendo por qué una es igual a otra. Porque eso es lo que tiene que cumplir una función. O sea, si fueran Ah, ya. diferentes, lo que Ajá. implicaría es que A puede ir a dos lugares distintos, pero justamente una función, todos los Ajá. elementos tienen que ir a uno solo. A uno solo. Ok, perfecto. Entonces, es una condición que yo pongo ahí, que de hecho justo es la condición para que seas función. Y eso ya es como el teorema, ¿no? O sea, ya es algo establecido. Es un axioma en este caso. Axioma. Lo vamos a tomar como un Es axioma.
Es muy evidente y no hace falta demostrarlo. No es eso, sino Se haz de supone que cuenta, consumas eso, ¿no? yo estoy definiendo, no es como un axioma de fe. En este caso es un axioma de tú estás definiendo un tipo de estructura, ¿no? Ujú. Entonces tú quieres que tu estructura sea algo que cumpla eso que puse ahí, Ok. Perfecto. ¿vale? Sí, hay dos tipos de definiciones, unas que son de tipo de fe, que es como creer que algo es cierto, pero esta no. Este es un tipo de definición de una estructura que yo estoy diciendo, quiero que un ente sea de esta manera, ¿no? Entonces, claro, cuando haces esto tiene que venir el concepto obviamente de existencia y concepto de unicidad. Obviamente no existen únicas funciones, eso es un hecho. Y, o sea, existen, y bueno, y el otro es el de existencia. Pues claro que existen y existen muchísimas funciones. Entonces, digo, ya sabemos que existen muchas funciones, entonces esta definición, de alguna manera sí tiene sentido, pero digamos que no es tanto de creencia, sino es más de que estoy definiendo un ente matemático ahí. Ahora, eh, vamos a definir otro concepto. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? La definición de función en términos del producto cartesiano, digo, porque no necesariamente tuvimos que haber definido el concepto de función con el producto cartesiano, pudimos haberlo definido un poquito más, sin tener que usar este concepto, pero bueno, esto es lo más correcto. Y si lo hacemos con el producto cartesiano, esta definición coincide con la gráfica de la regla de correspondencia. Ahorita les digo qué es lo que quiero decir aquí. De la función, ¿no? O sea, cuando no usas el producto cruz para definir la función, pues la función y la gráfica son cosas diferentes, ¿no? Porque la función es como pues es una función y la gráfica pues es como, como un conjunto donde vas a dibujar cómo es la función, que en realidad es lo que se dan cuenta, ustedes lo que hacen es dibujar los puntos A, f de A con A en A, ¿no? Eso es lo que ustedes hacen. Pero eso es lo mismo que la función, porque lo que están haciendo es, o sea, cuando ponen A, f de A, lo que están haciendo es poner todas las parejas ordenadas que están en la relación de la, que en este caso es la función. Entonces, cuando nosotros definimos función en términos de producto cruz, en realidad la función coincide con su gráfica, son exactamente la misma cosa, ¿vale? Entonces, digo, esto es sutil y digamos que, como les vuelvo a decir, si no hubiéramos definido función en términos del producto cruz, sería diferente pensar en la gráfica que pensar en la función, pero en este caso, en este caso, como definimos las cosas, pues la gráfica y la función son exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, aquí vamos a mencionar algunas cosas, por ejemplo, el dominio de una función simplemente va a ser el mismo conjunto A, ¿no? Y pues en palabras es donde la función esté bien definida. El dominio simplemente va a ser el conjunto A que tenemos, ¿no? Y la imagen de la función, ese sí no va a ser como tal todo B, porque cuando yo me agarro, déjenme aquí, aquí vamos a cambiarle, si es sacada,
pero para que quede más preciso es decir a todo, ¿sale? O sea, es casi lo mismo, pero este evidencia más que si yo tengo una función, la función es un subconjunto de A cruz B, pero tiene que considerar a todos los elementos del A en sus parejas, ¿sale? O sea, por lo menos tiene que tener a todo A, ¿no? O sea, si yo me tomo un elemento de aquí, tiene que existir una pareja cuyo elemento primero sea A. O sea, tiene que estar definida para todo el dominio de la función. Entonces, el cada estaba bien, pero esto es más específico y es más preciso, ¿no? Entonces el dominio, pues simplemente por como definimos las cosas, va a ser A. Pero en la imagen, no necesariamente tenemos que tomar todo B. No, eso es, en ningún momento aquí dice que tenga que decir algo de B, salvo que le asocie un elemento a cada uno de A. Entonces, como no digo eso, la imagen de la función sí es un poquito diferente. Son los B's en el conjunto B, de tal manera que existe un elemento de A, tal que cuando yo le aplico la función a A, me da B, ¿no? Entonces ahí, pues nada más van a ser los que estén relacionados con algún elemento de A, simplemente. Entonces la imagen, pues no necesariamente va a ser todo B. Lo único que sí sabemos es que la imagen de F, pues está contenida en B, ¿no? Pero quién sabe si es todo B. Eso ya sería otro concepto diferente, ¿no? Como les decía, en sus ayudantías seguramente van a ver muchos ejemplos clásicos de muchos tipos de funciones. Aquí nada más estamos abordando un poquito la parte teórica y vamos entonces a definir todavía muchas más cosas, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿B puede ser vacío? Sí, tanto A y B pueden ser vacíos, pero nada más que ahí estarías considerando la función vacía. Ah, ok, gracias. El vacío también es una función, pero no es una función que se preocupen mucho por ella porque no la vamos a ocupar en el curso, ¿de acuerdo? Pero como al final de cuentas la función es un es un subconjunto de A cruz B, pues sí puede ser vacía, pero digamos que no, en este caso no se preocupen por eso, no vamos a ver ese caso. No, ese caso no funciona demasiado, ¿sale? Disculpe, profesor. Ujú. Pero ¿qué no se supone que los elementos de A deben de estar relacionados con al menos un elemento de B? Ok, Si, sí. si B es vacío, ¿no estaría contradiciendo eso? Depende. Si A es vacío, Ah, ok, y entonces para que B sea vacío, A también debe de ser vacío. no, la única forma, bueno, o sea, la única forma de que B sea vacío es que A sea vacío. Pero, por ejemplo, también podría ser que A fuera vacío y que B no fuera vacío, y la función sería la vacía, ¿no? Ok, gracias. Sí, o sea, lo que preguntaba su compañera es si puede ser vacío, sí. Obviamente, si es vacío, A no puede ser vacío, porque si no, ahí sí tendríamos un problema, porque no le estoy relacionando nada a los elementos de A. Pero digamos que B sí puede ser vacío y también A. Pero les digo, no nos metamos mucho en eso porque no vamos a ocupar funciones vacías, ¿de acuerdo? Eso es un detalle técnico, pero no las vamos a ocupar, ¿sale? Entonces, ¿por qué meten al vacío en la definición de función? Para que 0 a la 0 sea 1, realmente. Bueno, ustedes ahorita saben que 0 a la 0 es indefinido,
Pero cuando hacen teoría de conjuntos, les preocupa un poquito el problema de 0 a la 0, y entonces son todas las funciones que se pueden definir en un conjunto de 0 elementos a otro conjunto de 0 elementos. Entonces sí se puede, de hecho, la única función que se puede definir ahí es la función vacía. Entonces existe una función que puede hacer eso y por lo tanto 0 a la 0 tendría que ser 1, ¿no? Pero bueno, para eso lo definen, para eso se define así y se deja que el vacío puede estar ahí en la definición de función. ¿Sale? Entonces, pero les voy a repetir, aquí no vamos a ocupar funciones vacías. Entonces ese problema no nos debe de quebrar el coco a nosotros, ¿sale? Entonces vamos a definir una función f que va de a en b, es inyectiva si f de a1 es igual a f de a2, necesariamente implica que a1 es igual a 2. Y voy a poner otra y ahorita las comentamos. Una función f de a en b es suprayectiva si para todo b que pertenece a b existe un a en a tal que f de a es igual a b, es decir, ¿no? Otra forma de decirlo es decir, la imagen de f es igual a b, ¿no? Entonces, tengo dos definiciones aquí. Entonces voy a definir lo que una función es inyectiva y lo que significa que una función sea suprayectiva, ¿no? Entonces, aquí nada más un poquito de intuición en este caso, ¿no? Entonces, intuición. Entonces, cuando me estoy refiriendo, por ejemplo, a inyectiva, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, este punto podría ir a, o sea, aquí tengo un conjunto A y aquí tengo un conjunto B. Entonces, este punto pues tiene que ir forzosamente a un punto de B, ¿no? Entonces, por ahí va. Pero, por ejemplo, si yo tengo una función, nada me restringe que este punto, o sea, aunque este punto no puede ir a A2 de acá, de hecho aquí solamente da otro punto de la función podría ir a un mismo punto de B. Eso no es una restricción que nosotros tengamos cuando hacemos una función, ¿no? O sea, dos puntos pueden ir a un mismo punto de B. Entonces, esto justo es lo que no quiero que pase. O sea, cuando yo hablo de funciones inyectivas, lo que yo quiero es que, por ejemplo, aquí voy a poner 3 puntos y aquí voy a poner 4 puntos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero funciones inyectivas, lo que yo quiero es que si este punto, por ejemplo, va al primer punto que está acá, pues ya cualquier otro punto no vaya a repetir el punto, sino que forzosamente, por ejemplo, este punto tenga que ir al punto de abajo y este punto tenga que ir al punto de acá. Lo inyectivo con lo que tiene que ver es que dos puntos del dominio no puedan ir a un mismo punto del codominio, en este caso, de B, ¿no? Entonces, esto sería un buen ejemplo de una función que es inyectiva. Ahora, fíjense aquí cómo eso es lo que dice. Dice, si la función vale lo mismo, o sea, si yo tengo dos puntos, ¿no? Y me fijo en sus valuaciones y son iguales, necesariamente es porque el punto es el mismo. Si el punto fuera diferente, entonces aquí lo que tendríamos justo es lo de aquí arriba. O sea, tendríamos que hay dos puntos diferentes de la función donde sus valuaciones son el mismo. Y eso es justo lo que no quiero que pase.
O sea, matemáticamente, aquí está puesto matemáticamente y lo tienen que entender y lo tienen que aprender, pero justamente lo que dice eso es que no va a pasar esto, sino que simplemente cada punto, o sea, si cada punto va a tener su propio elemento de B asignado y no va a haber dos del dominio que tengan al mismo. ¿De acuerdo? Entonces esa es la intuición acerca de por qué, digamos, esta es la definición de ser inyectiva y de lo que significa ser inyectiva. ¿Sale? Ahora, la intuición de suprayectiva. ¿Cómo va? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ahora lo mismo. Vamos a poner 2 puntitos y vamos a poner aquí 3 puntitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este va al primero y este va al segundo. Fíjense que en su proyectiva lo que estoy diciendo es, lo que me va a interesar es que la imagen de la función sea B. En este caso la imagen no es B porque solamente tiene 2 puntitos y me está haciendo falta este. Entonces, de lo que se trata su proyectiva es que cuando yo hago todas las evaluaciones en el dominio, alcance a cubrir todo B. En este caso, este es un ejemplo donde no lo cumple porque yo no estoy alcanzando a cubrir todo B. Entonces, justo de lo que yo trato de hacer es, no sé, si pinto otra vez un conjunto y ahora mi B nada más va a ser un punto, ¿no? Entonces, pues con mi evaluación me voy aquí y con mi evaluación me voy acá y pues ya estoy cubriendo todo el conjunto B, ¿no? Ahora, esta función no es inyectiva, obviamente, pero sí es suprayectiva. O sea, cuando es suprayectiva lo que me interesa es que todos los elementos de B estén cubiertos cuando yo evalúo. Y cuando es inyectiva lo que me preocupa es que no existan asignaciones dobles en el dominio o sea, que no exista otro que también se agarre del mismo en el B. Entonces son problemas distintos ser inyectivo y ser suprayectivo. Y la idea intuitiva más o menos es esa que les estoy poniendo. Y matemáticamente, ¿cómo ves que cubres a todo? Pues bueno, si yo me tomo un B, ¿no? O sea, un puntito aquí, pues debe de haber la existencia de alguien de acá que cuando lo evalúe me dé. En este caso, si se dan cuenta, este está solito y no existe nadie de aquí que bajo la función vaya a dar a él. Entonces, pues este no es, por eso no es supra. En el caso de este, pues hasta existen 2 elementos que van a dar a él. Entonces, aquí sí podríamos hablar de una especie de... Sí podríamos hablar de suprayactividad. Y aquí no. Entonces, matemáticamente así es como se pone. Y bueno, aquí la pregunta es si tienen alguna duda de los conceptos de ser inyectivo y de los conceptos de ser suprayectivo. En el caso de inyectiva, ¿podría haber un caso en donde un elemento de A se relaciona con 2 elementos de B? No, porque si no, no sería función. O sea, acuérdate que para hacer función solamente te puedes relacionar con un elemento de B, perdón, no con 2. Gracias. O sea, inyectivo es como el otro caso. O sea, yo sé que un elemento de aquí, o sea, las relaciones se vale lo que sea. Cuando ustedes definen una relación, se vale todo, ¿no? Todo se vale, todos se pueden relacionar con quien quieran, más de una vez, ¿no? O sea, ahí todo vale, ¿sale? Cuando es una función, ponemos una primera regla. La primera regla es que el A no se puede ir a 2 lados, solamente puede, o sea, porque aquí sería como yo poner una línea que se fuera hacia otro, ¿no? Entonces aquí el A lo estoy asignando a 2. Justamente, cuando es una función el A solamente podemos pintar una línea, pero todavía puede pasar que existan 2 elementos de A que vayan a dar al mismo, con esa regla de función. Entonces justamente inyectiva es que además de que cada elemento de A se relacione únicamente con un elemento de B, los elementos de B que estén en la imagen, cada uno de ellos se relacione también de forma única con los elementos de A. ¿Sale?
Entonces, una como que o sea, la definición de función te restringe a los de A y la definición de inyectiva te restringe a los de B. Así es como lo debemos de pensar. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna duda de las definiciones? Profe, ¿le puedes subir tantito, por favor? Ahí. Sí, ahí está bien, gracias. Ok, entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, importante aquí. Voy a dar algunas participaciones, pero si da, o sea, lo que voy a pedir va a ser un ejemplo de funciones que sean, una inyectiva, no inyectiva, suprayectiva y no suprayectiva, pero muy importante que los ejemplos que den sean cosas que podamos demostrar, ¿no? O sea, por ejemplo, si me dicen, no, pues tómate la función logaritmo, pues no voy a poder demostrar en este momento que eso es algo, porque ¿cómo lo vamos a hacer si no hemos desarrollado nada de eso? ¿Sí me entienden? Entonces, vamos ahorita a necesitar ejemplos, pero ejemplos que sean demostrables, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos al primero. Entonces, la primera participación va a ser un ejemplo de una función inyectiva. ¿Yo puedo dar uno? Profe, ¿puedo decir yo la suprayectiva? A ver, espérense, primero, ¿quién habló primero? Yo, Natalia. A ver, Natalia, vamos a ver, ¿cuál sería tu ejemplo? Podría ser 2x más 1. Tu función la vamos a definir de RNR. F de x igual a 2x más 1. Excelente. ¿Podrías demostrar que esto es inyectivo? Bueno, Pues sí, se puede. a ver, vamos a intentarlo. Dirías, sean x1 y x... No, más bien, así no empieza el asunto, ¿no? Sería agarrar y decir, supongamos, aquí, prueba, ¿no? Entonces aquí sería, supongamos que f de 2x1 más 1, no, mentira, f de x1, aquí estoy mezclando las cosas, entonces, que f de x1 es igual a f de x2, ¿no? Y quiero demostrar que son el mismo punto. Entonces aquí lo que diría es que 2x1 más 1 es igual a 2x2 más 2, más 1, perdón, eso es lo que tendría. Y entonces se me cancela el 1 y me queda que 2x1 es igual a 2x2. Y luego cancelo el 2 y esto implica que x1 es igual a x2. Por lo tanto, fíjense, lo que acaban de demostrar es que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Entonces, por lo tanto, f es inyectiva, ¿ya vieron? Entonces, este ejemplo sí nos funcionó. Y entonces vamos a dar la participación. A ver, déjame ver, es Natalia Villagrán, ¿no? Sí. Se anotó de una vez porque si no, luego es un desastre, ¿no? Profe, ¿puedo decir la suprayectiva? Claro, ¿quién está hablando? Sebastián Chiquete. Ok, está más, ahorita vemos si sí, si no es, pues no, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a dar un ejemplo de, a ver, aquí una función suprayectiva, ¿no?
Pues podría ser valor absoluto, ¿no? A ver, espérame. ¿Cuál es tu dominio? Pues todos los reales. ¿Y cuál es tu codominio? También, ¿no? De reales a reales. Y tú dices que f de... ¿Cuál es tu ejemplo? Una que sí, ¿verdad? Ajá, valor absoluto. Sí, una que sí. Uy, pues te tengo la mala noticia de que ya fue. Te ¿Puedo explico. yo hacer el ejemplo de cómo estaría? Sí, nada más le dejen, le explico a su compañero Sí, porfa. por qué falló su oportunidad. Fíjate. Aquí, por ejemplo, este juega el papel de A, ¿no? El que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo agarro un punto y me fijo en su evaluación, ¿no? Entonces aquí como que está, y ve dónde está. Pues B está como en la línea de arriba. Entonces, por ejemplo, yo sé que B, que cuando yo evalúo, B es R, ¿no? En este caso. Entonces yo sé que cuando evalúe voy a obtener todos los positivos aquí. ¿Ya viste? De 0 hasta infinito. Pero si yo tengo un negativo, por ejemplo el -1, o sea, ese no lo vas a tener porque sería tanto como decir que existe un real, ¿no? Tal que cuando lo evalúo me da -1, ¿no? Y entonces tanto como decir que existe un número tal que su valor absoluto es -1, ¿no? ¿Sí ves? ¿Cómo? O sea, dime un elemento de tu dominio de la función que cuando yo le aplico la función me dé -1. No, pues ninguno. Entonces, -1 no está en la imagen, ¿no? Entonces, Pero ajá. necesariamente entonces tiene que incluir a todos los de B. Sí, eso es ser su proyectivo. O sea, Entonces, ¿serían los naturales, la imagen? No sé, si te restringes a los naturales, sí es sí es su proyectiva. Ah, ok. Pero bueno, ya fallaste, ya ni modo. Digo, ya habrá otras oportunidades, ¿vale? Sí, aquí hubieras de hecho aquí si hubieras puesto los reales positivos, te hubiera quedado te hubiera quedado su proyectiva. Entonces, bueno, como ya pusimos esta, vamos a poner que esta función no es inyectiva. Y tampoco es su proyectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo se prueba esto? Vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, primero no su proyectiva. Pues eso es muy fácil, ¿no? Como ya les dije, es -1, pertenece a R, ¿no? Y entonces, pues para todo X en R, f de X igual a su valor absoluto es diferente de -1, ¿están de acuerdo? Y justamente esto que acabo de poner aquí es negar que eso es su proyectiva, ¿no? O sea, esto implica que f no es su proyectiva. Acuérdense que ser su proyectiva en este caso sería que existe un x en R tal que f de x es igual a -1. Entonces, justamente esto que estamos poniendo es la negación de ser su proyectiva en este caso, ¿no? Entonces, por eso es que ya, ¿no? Ahora, que no es inyectiva también es fácil, ¿no? ¿Por qué? Tengo que dar la existencia pues tomemos, sea x1, ¿no? Igual en este caso, por ejemplo, podría ser -1 y x2 igual a 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale f de x1? Pues f de x1 vale menos, valor absoluto de -1, que en este caso sería 1. ¿Y cuánto vale f de x2? Ah, bueno, pues f de x2 sería valor absoluto de 1, que es 1. Entonces esto implica que f de x1 es igual a f de x2, ¿no? Pero x1 es diferente de x2, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces,
O sea, lo que estamos concluyendo aquí es que f de x1 igual a f de x2 no implica, ¿no?, que x1 sea igual a x2. Pues aquí está justamente el ejemplo, ¿no? Aquí tengo dos valuaciones que son iguales, pero vienen de puntos distintos, ¿no? Entonces, que las valuaciones sean iguales no implica que los puntos son el mismo. Entonces, por lo tanto, f no es inyectiva. Si les cuesta un poquito la forma matemática, piénsenlo. Justo dos puntos diferentes van a dar un mismo valor. Eso es no ser inyectivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de una que no es ni inyectiva y que no es suprayectiva. Digo, ya para aprovechar un poquito el ejemplo que nos dio su compañero. Y ahora sí, vamos a dar el ejemplo. Digo, también si da uno que no pueda demostrar en este momento, tampoco funciona, ¿no? Entonces, un ejemplo de algo que no es suprayectivo. No, que sí, ¿verdad? En este caso es que sí. No me pueden dar el mismo con el dominio, tienen que cambiarlo. Entonces es este y este sería suprayectivo, ¿no? Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué bueno, el ejemplo que dieron anteriormente no es suprayectivo? Es que eso no lo entendí. Porque para que sea suprayectivo tienes que tener a todos tus elementos, o sea, te tienes que fijar en cómo es B. En este caso B es R, ¿estás de acuerdo? Entonces, para que sea suprayectivo, todo elemento de B tiene que venir de alguien de A, ¿no? Entonces, en este caso, me estoy fijando en el -1, ¿no? Entonces, si viniera de alguien de A, ¿qué es lo que tendría que pasar? Tendría que existir un X en R, tal que cuando yo le aplico el valor absoluto me dé -1. Pero nosotros sabemos que eso no se puede, o sea, justamente sabemos que para todo elemento de R, el valor absoluto nunca es -1. Entonces, si B no fuera R, sí, bueno, o sea, podría cumplir en un caso la suprayectiva. Sí, claro, o sea, depende de cómo es tu codominio, ¿no? Va. O sea, si tú restringes tu conjunto B a una cosa más pequeña, pues la puedes hacer suprayectiva, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho justamente todas esas cosas es lo que se tienen que ir dando cuenta. Como les digo, aquí no vamos a hacer tantos ejemplos, ¿no? Vamos a ver como más definiciones y cosas así, pero en sus ayudantías sí van a haber más ejemplos, ¿no? Entonces ahí van a ir identificando cada uno de los elementos y lo van a poder hacer de mejor manera, ¿no? Porque ya lo van a hacer como, digamos, más práctico. ¿Sí aclaré la Entonces, duda? ahí se tendría que haber definido en los naturales para que se cumpliera. Lo más grande que podías definir es en los reales positivos. Si tú lo defines en los reales con positivos y el 0, podrías definirlo. Ok. Ahí, y todo lo que sea más chico, es que no lo podrías definir en los naturales. Te voy a decir por qué. Porque si tú lo defines en los naturales, no va a ser función. Porque, por ejemplo, al 1/2, ¿a dónde lo vas a mandar? Al 1/2 lo tendrías que mandar al 1/2. No, el 0 no es positivo, por eso pongo reales positivos más el 0. O sea, el 0 no tiene signo. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si yo la definía en los naturales, si yo tomo 1/2, tendría que ir 1/2 en su valor absoluto, ¿no? Pero entonces no, o sea, no cumpliría que existe un elemento de B al cual está asignado, ¿no? Podría ser de los naturales en los naturales, podría ser, eso sí funcionaría. ¿Vale? O si quieren dejar los reales, tienen que ser de los reales a los reales positivos. Unión el 0. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Vamos a ver el ejemplo suprayectivo. ¿Quién quiere participar? Yo. A ver, dime. Es si ponemos f de x, bueno, primero de reales a reales, Ujú. y f de x es igual a -x más 3. A menos x más 3. Perfecto, aquí lo que estamos definiendo es que una línea recta, ¿no? Vamos a dibujarla, ¿no? Entonces, para dibujar las rectas, pues hagan x, por ejemplo, igual a 0. Y entonces les queda que aquí
Cuando x vale 0, aquí estás en menos 3, ¿no? Y luego hagan y igual a 0, que sería decir que x es en este caso 3. Y entonces esta recta se ve así. En geometría analítica, su profesor o quien sea que les esté dando geometría analítica debería demostrar en algún momento que dados dos puntos existe una única recta que pasa por ellos. Entonces yo puedo hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Y en algún momento lo van a hacer con vectores. Aquí yo lo estoy viendo desde como geometría analítica normal, pero lo pueden dar con vectores directores y todo eso, ¿no? Pero digamos que la recta que estoy dibujando, en este caso es f de x igual a menos x más 3, ¿no? Que es la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces intuitivamente se dan cuenta como que sí voy a poder alcanzar a b porque como que esta siempre baja, ¿no? Va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a subir, va a subir, va a subir, ¿no? No todas, ¿no? Por ejemplo, la recta x igual a 0 no es su proyectiva, ¿no? No, x igual a 0, sí, es la de y igual a 0, ¿no? Porque si y es igual a 0, entonces estoy aquí, ¿no? Y nada más tengo un punto de b, ¿no? Y la de x igual a 0 creo que no va a ser inyectiva, o sí va a ser inyectiva. Sí, porque la que es y igual a 0, esa no es su proyectiva. Y luego la que es x igual a 0, o sea, la que es el eje, esa ni siquiera es función, creo. No, esa no es inyectiva. La que es x igual a 0 no es inyectiva y la que es y igual a 0 no es su proyectiva. Sí, no, no todas. O sea, hay casos degenerados. Para que pase eso, la pendiente tiene que, pues, o no ser infinita o no ser 0. Pero bueno, no nos compliquemos tanto. Ahorita estamos viendo una función, una recta normal, ¿no? ¿Sale? Entonces, pero hay que demostrar que es un proyectivo, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Tendríamos que agarrar y decir, pues sea y que pertenece a R, ¿no? Un número. Y tendríamos que de alguna manera encontrar una X, ¿no? Pues es fácil, ¿por qué? Porque tendríamos que hacer más o menos esto, ¿no? Entonces, de aquí simplemente despejo y me queda que X es igual a Y menos 3, ¿no? Entonces, esta sería una cuenta que tendrían que hacer. Lo hice mal, déjenme ver. Está mal el despeje, ¿no? A ver. Es menos y menos 3, ¿no? Ajá. O sea, si despejo la X, me quedaría 3 menos Y, ¿no? La X pasa sumando, 3, perfecto. Entonces, esta cuenta la harían obviamente, como les digo, ¿no? En algún lado. Y entonces dicen, sea Y que pertenece a 3, entonces dirían, pues, tomemos X igual a 3 menos Y, que claramente sí es un número que está en el dominio, ¿no? Y ahora lo que dirían es, pues calculémosle f de x, ¿no? F de x en este caso sería f de 3 menos y, ¿no? Y entonces esta es la nueva x, entonces aquí tendrían menos 3 menos y más 3. Y entonces aquí queda menos 3 más y más 3, se cancelan los 3 y queda y. Entonces esto implica que f de x es igual a y. Entonces fíjense qué fue lo que hicieron. Tomaron un elemento en general de B, dieron la existencia de alguien en el dominio y cuando lo evaluaron les dio ese elemento, por lo tanto, F es su proyectiva. ¿De acuerdo? ¿Quién habló para darle la participación? Yo, Greta. ¿Cómo te apellidas? Lara. Ajá, te busco aquí. Lara, ya te encontré. Le digo de una vez porque si no luego es más problema. Ahí está. Listo. Entonces, bien.
Ahora, entonces ya tenemos un ejemplo de una función que sí es superyectiva, ya tenemos un ejemplo de una que no es superyectiva ni inyectiva, y ya tenemos una que es inyectiva. De hecho, esta primera que dieron también es superyectiva, ¿no? Entonces esta es tanto inyectiva como superyectiva. Este de aquí, que, bueno, hay más combinaciones, obviamente. Entonces, un poquito de tarea moral que a lo mejor y ni es tan necesario, ¿no? Es como considerar todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, aquí hay posibilidades que no hemos hecho. Por ejemplo, tenemos una que no y no, ¿no? Por ejemplo, nos faltaría dar una que sí sea superyectiva, pero que no sea inyectiva, porque esta sí es inyectiva. O nos faltaría dar una que sea inyectiva, que no sea suprayectiva, porque esta inyectiva que dieron sí es suprayectiva. Entonces faltan como los cruzados, ¿no? Eso ya ustedes lo pueden hacer. Lo que me interesaba era que sí sepan identificar cuándo sí es inyectiva, que aquí ya lo hicimos, y cuándo sí es suprayectiva, que aquí está, ¿no? Eso es realmente lo que me importa, que sepan identificar cuándo sí tienen la propiedad. Y ya digamos que los cruzados, pues ya tendrían como que pensarlo un poco, pero digamos ya tienen la intuición y la definición de qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Yo voy a hacer un caso más, ustedes digo, realmente nada más van a hacer los cruzados. Y ya. Entonces, a ver, aquí qué preguntan, dicen, ¿f de x igual a 5 es suprayectiva? Pues no, pues porque solamente el único valor de b que vas a tomar es 5. A menos que definas el b como 5 o nada más, ¿no? O sea, definas f de r al unitario del 5, entonces sí sería suprayectiva. En otro caso, pues no, ¿no? Sí, a y b pueden ser lo que ustedes quieran, pero obviamente siempre tienen que ver que lo que definan, o sea, la f esté bien definida, ¿no? O sea, por ejemplo, si toman valor absoluto de r a n, pues no está bien definida la función, porque cuando tú tomas un real, el valor absoluto no necesariamente cae dentro de los naturales, entonces eso estaría mal definido. Pero siempre que ustedes, siempre que su función esté bien definida, pueden tomar A y B como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bien, entonces, digamos, vamos a... ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces, voy a tratar de inducir un ejemplo. Quiero ver que los naturales son lo mismo que Z. O dicho conjuntistamente, lo que quiero ver. Entonces, antes de poner el ejemplo, vamos a poner eso. ¿Vale? Entonces, aquí tengo los números naturales. Aquí tengo al 1. Aquí tengo al 2. Aquí tengo al 3. Y así me voy a seguir. Entonces, estos son los naturales. Y luego voy a tener Z, ¿no? En este caso, aquí está Z. Entonces, por aquí está el -2. Por aquí está el -1. Por aquí está el 0. Bueno, no los pinté sobre lo mismo, pero aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces lo que quiero ver es que son conjuntistamente, en términos de cardinalidad, son los mismos. Entonces, quiero definir una función y a ver si me entienden cómo la voy a definir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Pues al 1 lo voy a mandar al 0. ¿Sale? Luego, al 3 lo voy a mandar al 1. Entonces a lo mejor voy a tener que pintar un poquito más de naturales. Aquí está el 4. Y a ver si ahorita... Luego tengo problemas de cómo definirla, pero a ver si ahorita le hacemos trabajar. Ahí, entonces, al 5 lo voy a mandar al 2. ¿Sale?
y así me voy a seguir. O sea, digamos, o sea, me voy saltando uno, ¿no? O sea, al 7 lo mando al 3 y así. Entonces, como los naturales son infinitos para la derecha, pues tarde o temprano, aunque no me estoy siguiendo el orden correcto, voy a terminar de definirla en todos lados de acá a la derecha, ¿no? Y entonces voy a resguardar los pares para definir, por ejemplo, el -1, y después en el siguiente par, que es 4, lo voy a mandar al -2. Y así al 6 lo voy a mandar al -3. ¿Vale? Entonces lo que quiero plasmar es lo que estoy tratando de poner. No sé, o sea, en el abstracto ya les definí cómo estoy relacionando los naturales con Z. ¿Sale? O sea, voy a usar los impares para ir asociando poco a poco los positivos, y voy a usar y el 0, y voy a usar los pares para ir asignando de manera ordenada los negativos. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo va en este sentido. Entonces, sea f una función que va definida n en z, dada por el dibujo. Pero acuérdense que tenemos que ser formales, porque el dibujo pues no me va a llevar a ningún sitio, ¿no? Entonces, tengo que definir f de n, y entonces tengo que hacer una distinción de alguna manera, ¿no? O sea, primero tengo que fijarme si eres impar, ¿no? Entonces como que tendría que hacer una distinción. Si n es impar, vas a valer quién sabe cuánto, y si n es par, pues vas a tener otra regla, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, si n es impar, por ejemplo, al 1 lo estoy mandando al 0. Entonces, ¿qué le hago? A ver. Le restas 1 y lo divides entre 2. Sí, a ver, a lo mejor la que puse. A ver, vamos a intentar con la que su compañero dice, es una buena idea, ¿no? Y ahorita vemos, si no, la ajustamos, ¿no? O sea, ahorita estamos pasando de la parte del dibujo a abstraer, digamos, esto, ¿no? Entonces tiene sentido porque, pues si le sumas 1, pues es un par, y lo divides entre 2, eso va a ser un entero, ¿no? Pero hay que ver si es cierto que se cumplen, digamos, que las cosas. Entonces, por ejemplo, para n igual a 1, eso me da 1, ¿no? Es que se le resta 1, se divide entre 2 y puso n más 1. Es que yo no lo puedo dividir entre 2 porque no este es impar, ¿no? O sea, si yo pongo la otra, si yo agarro y digo a n lo divido entre 2 y le resto 1, este de aquí no es un número que yo pueda dividir entre 2 para que me dé entero, ¿no? No, pero el menos 1 va en el denominador. Bueno, en el numerador, digo. A ver. Entonces es n menos 1, así, sobre 2. Ándele. A ver, vamos bien. Entonces vamos a ver si esa sí funciona. ¿De acuerdo? Entonces, si n es igual a 1, eso sí me da 0. Ahora, si n es igual a 3, ese me da 1, correcto. Si n es igual a 5, ese me da 2. Entonces está bien, ¿no? Ese sí está haciendo la asignación que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Cómo tendría que hacer la asignación si es par? Bueno, primero tendría que cambiarle el signo, ¿no? Y luego solo es dividir, ¿no? O sea, solamente es hacer n sobre 2, ¿no? Vamos a ver. Si n es igual a 2, entonces esto sería menos 1. Si n es igual a 4, entonces eso sería, ¿qué sería? 4 entre 2, 2, y 2 menos 2. Pues sí, ¿no? Entonces como que esta es la función que estamos definiendo, ¿no? Ahora,
Es claro que está bien definida. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un impar, ¿no? Y le resto 1, eso me da un par. Y entonces cuando lo divido entre 2, eso es un entero. Entonces en el caso impar, a todos los impares los estoy mandando un entero. Ahora en el caso negativo, en el caso, perdón, par, estoy dividiendo entre 2. Entonces eso va a ser un entero. ¿Sí? Entonces esta función, y eso es importante, ¿no? O sea, la función definida así, o sea, la vamos a poner, es claro que f está bien definida. ¿De acuerdo? Si viéramos, si por ejemplo, no sé, si aquí no teníamos el -1 y aquí estuviéramos dividiendo entre 2 un impar, pues ahí sí tendríamos problemas de que esto no cayera en un entero, ¿no? Pero así como la estamos definiendo, sí está bien definida y más o menos sigue la idea que yo quiero seguir aquí arriba, ¿no? Ahora, lo que vamos a demostrar, o sea, la afirmación, es que f es biyectiva. Y si demuestro que es biyectiva, ¿qué es lo que estaría probando? Lo que estaría probando es que los naturales tienen la misma cantidad de elementos que los enteros. De hecho, nosotros no le vamos a dar ese enfoque, pero en álgebra van a decir que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una biyección entre ellos dos. ¿Sale? Nosotros no le vamos a dar ese enfoque, simplemente nos vamos a fijar en las funciones biyectivas, pero nada más como en ese concepto, pero no le vamos a dar con tanta importancia el significado de lo que los conjuntos tengan la misma cantidad de elementos. Pero en realidad lo que vamos a probar aquí es que Z tiene la misma cardinalidad que N, ¿no? Entonces aquí no he definido lo que es biyectiva, por cierto. Entonces vamos a definirlo aquí abajo, ¿vale? Aquí, vamos a definirlo antes de esta afirmación, porque si no lo definí, ¿o sí? No, esa no. Entonces ahí les va. Definición. Entonces, sea f de a en b una función. Entonces, decimos que f es biyectiva si f es inyectiva y suprayectiva. ¿Sale? Entonces una función va a ser biyectiva si es tanto inyectiva como suprayectiva, ¿no? Y entonces esto realmente debió... Ay, no. A ver. ¿Cómo quito eso? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer nada más un de color porque esta es la definición, ¿no? Que sea tanto... Que biyectiva es ser inyectiva y suprayectiva al mismo tiempo, ¿no? Entonces justamente nuestro ejemplo es un ejemplo donde si eres inyectivo y si eres suprayectivo al mismo tiempo, que he dicho en palabras cortas, es decir, que f es biyectiva. ¿Vale? Y entonces vamos a probar eso. ¿Cómo se prueba eso? Pues primero vamos a decir, bueno, por demostrar, ¿no? Que f es inyectiva. O sea, primero vamos a enfocarnos en la inyectividad y después nos enfocamos en pues en la suprayectividad. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, aquí dejen de pensar qué es lo más conveniente, ¿vale? Bueno, voy a pensar en la contrapuesta de la inyectividad, fíjense. La voy a hacer por contrapositiva. Entonces, la contrapositiva de la inyectividad es que si x1 es diferente de x2, entonces implica que las valuaciones son diferentes. ¿De acuerdo?
Esa es justamente la contrapositiva de ser inyectivo. O sea, inyectivo así como tal es si las evaluaciones son iguales, entonces implica que los puntos son el mismo, ¿no? ¿Cómo construyo la contrapositiva? Pues en este caso negaría que los puntos son el mismo, entonces es que son diferentes. Y eso implicaría la negación de lo que sería mi supuesto en este caso. Mi supuesto es que las funciones son iguales, entonces aquí sería que las funciones son diferentes. Entonces, ¿por qué hacerlo por contrapositiva? Porque no quiero, o sea, porque si pongo que las evaluaciones son iguales, de todas maneras me tengo que fijar de dónde vienen, porque esta función está definida por segmentos. Entonces es más fácil, pues si me voy a fijar si está definida por cómo son los valores en el dominio, pues es más fácil ya saber que estos dos son diferentes para pues más o menos saber qué onda aquí, ¿no? Entonces, digo, eso nada más es por conveniencia. Y bueno, va a haber de todas maneras varios casos, ¿no? O sea, dirían, sean x1 distinto de x2. Y acuérdense que el dominio, ¿cómo es? El dominio es n, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí va a haber varios casos. Caso 1. Que x1 y x2 sean pares. ¿Sale? O sea, aunque son diferentes, pues ambos podrían ser pares, ¿no? Ahora, si son pares, entonces yo ya sé cómo es mi función en este caso, ¿no? O sea, entonces esto implica, ¿no? Que, bueno, más que implica, vamos a desarrollar lo conveniente, ¿no? En el caso par. Entonces, en el caso par es muy fácil porque fíjense, si x1 es distinto de x2, pues eso implica que sus negativos también son diferentes, ¿no? Y esto implica que si divido entre 2, también van a ser diferentes. ¿Vale? Y entonces, esto implica que su evaluación en x1 es diferente a su evaluación en x2. ¿Por qué puedo decir justamente que estos dos son iguales? Pues porque los dos son pares y así se define la función en el caso par, ¿no? Y entonces en ese caso ya acabé, ¿no? En ese caso, llego a esto, ¿no? En ese caso. Si los dos son pares. Ahora, el otro caso es que los dos sean impares, ¿no? Caso x1 y x2 impares. Entonces en ese caso voy a hacer algo súper parecido, nada más que voy a trabajar la forma de acá, ¿no? Pero realmente es lo mismo. Si x1 es diferente de x2, entonces x1 menos 1 es diferente de x2 menos 2 menos 1. Ese quién sabe, ¿no? Ese a lo mejor sí sería cierto. Entonces x1 menos 1. Y entonces esto implicaría que x1 menos 1 sobre 2 es diferente de x2 menos 1 sobre 2. Pero como estamos en el caso impar, pues esos son justamente las valuaciones de los puntos. Y también en ese caso voy a llegar a que los puntos son diferentes. ¿Sale? Y entonces el caso, falta otro caso, ¿no? Bien. Ahora, el otro caso sería que x1 es par y x2 es impar. ¿Sale? Ahora, ¿qué les iba a decir? No voy a hacer el caso 4 porque el caso 4 va a ser análogo a este caso, ¿no? Entonces vamos a hacer este caso y ya solo voy a decir que el otro caso es análogo. Entonces en este caso, fíjense, creo que ni siquiera va a importar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si x1 es par, yo sé que f de x1, ¿cómo es? ¿Cuánto vale en el caso par? Vale menos... ¿Menos qué? Ya lo olvidé. Mucho más arriba, ¿verdad? Vale menos x1 sobre 2, ¿no?
Es decir, esta cosa es una cosa menor que 0, ¿no? Y f de x2 vale x2 menos 1 sobre 2, ¿no? Y como estamos en los naturales, lo más es 0, ¿no? ¿Ya vieron? F de x1 es negativo, mientras f de x2 es positivo o 0. Entonces esto implica que f de x1 es diferente de f de x2. Y también en ese caso ya llegué a que tienen que ser diferentes las valuaciones. Entonces el caso 4 es análogo. ¿No? Entonces, por lo tanto, en todos los casos, o sea, yo me tomé x1 diferente de x2 y en todos los casos llegué a que f de x1 es distinto de f de x2. Por lo tanto, lo que acabo de demostrar es que f es inyectiva. ¿Dudas? ¿Podría subirle tantito, por favor? ¿Aquí? Sí, subirle tantito. En el caso 3, sí, ahí. Gracias. Ok. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué lo hicimos menor que 0 y abajo en x2 lo hicimos mayor o igual que 0? Porque x1 son, o sea, x1 y x2 son naturales, ¿no? Entonces, el f de x1 siempre va a ser negativo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como es un natural, o sea, es un natural, el natural es estrictamente mayor que 0. Entonces, cuando multiplicas por un menos un medio, se te invierte la desigualdad, ¿no? Y así obtendrías la primera. Y en la segunda, como x2 es un natural, es mayor o igual que 1. Entonces x2 menos 1 es mayor o igual que 0, multiplicas por un medio y obtienes esa desigualdad. ¿Sale? Y entonces, pues f de x1 es negativo forzosamente y f de x2 pues es positivo forzosamente o 0. Entonces no pueden ser el mismo valor. O sea, si son el mismo valor dirías que... ¿Qué podríamos decir son el mismo valor? Pues que 0 es menor que 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me lo podría volver a repetir? Es que me confundí un poquito. O sea, o sea, este es un número negativo, ¿no? Entonces, no pueden ser el mismo porque serías negativo o 0. Entonces no puede ser negativo o 0, tienes que hacer alguno de los dos por la tricotomía, ¿no? O si, digamos, si estás en el caso cuando este es 0, ¿no? Entonces, si este es 0 y este es negativo, no puede ser el mismo porque no puede ser negativo y no puede ser 0 al mismo tiempo. Y si este es positivo, pues no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Entonces, de ninguna manera estos dos pueden ser iguales. ¿Sí? Sí, ya. Bien, entonces, le puse 1 por arriba cuando empezamos la demostración. Sí, ¿no? Entonces, 2. Por demostrar que f es suprayectiva, ¿no? Entonces, sea x, sea z, que pertenece a z, ¿no? Y tengo que fijarme que algún entero viene de acá. Entonces, ¿cómo hago esto? Aquí lo que tengo que hacer es dos casos, pero no en impar e impar, sino lo que tengo que hacer es el caso cuando z es positivo, ¿no? O 0. En este caso, cuando hago eso, me estoy fijando en estos de acá, o sea, cómo fueron definidos estos de acá, ¿no? Entonces, si me fijo en los enteros positivos, estos vienen de los impares, ¿no? Entonces tengo que definir un impar, ¿están de acuerdo? Que venga de este, que más o menos me tengo que fijar un poquito en n-1 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces tendría como que decir, no, pues f de n
esta es una cuenta que no va en la prueba, ¿sale? Tendría que fijarme en algo así. Y entonces tendría que ser como que, bueno, pues z debería de ser n-1 sobre 2. Y entonces esto me diría que 2z es igual a n-1. Y esto me diría que z debe ser igual a n-1. No, pero lo que quiero es encontrar aquí está volviendo lo que quiero es encontrar la n. Y entonces esto, lo que me diría más o menos es que n debería de ser 2z más 1, ¿no? Perfecto. Ay, aquí ha sido un desastre. A ver. Está. Entonces aquí, esto como que tendría que ser algo que pensamos nosotros, ¿no? Una nubecita. Entonces tomo mi z positivo y entonces yo tendría que decir, pues sabes que yo soy muy listo, va a decir, pues sea n igual a 2z más 1. ¿Sale? Y como z es positivo, o sea, justamente como z es positivo, esto está en los naturales, ¿no? ¿Sale? Y no solo eso, sino que además n es impar, ¿no? Es un natural impar. Entonces, tiene sentido, el hecho de que esté en los naturales tiene sentido que lo evalúe, ¿no? Entonces f de n, en su caso impar, pues es n-1 sobre 2. Entonces, en este caso, f de n sería 2z más 1, que ese es el valor de n en este caso, sobre 2, menos 1, esto, sobre 2. Y entonces aquí simplificamos, nos queda 2z más 1 menos 1 sobre 2. Y nos queda que esto es igual a 2z sobre 2. Y esto es igual a z, ¿no? Y entonces fíjense que, por lo tanto, f de n es igual a z, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tomamos para el caso positivo, ¿no? Encontramos una n en el dominio, de tal manera que cuando le aplican la función sí te da ese elemento. Entonces estamos demostrando que estamos tomando, que todos los positivos vienen de algún valor, ¿no? Eso es lo que estamos demostrando. Ahora nos faltaría ver que los negativos, ¿no? O sea, que el caso cuando z es negativo, pues de alguna manera también esté considerado. Entonces, si z es negativo, me voy a fijar en mi dibujo, y si z es negativo, entonces según mi dibujo, tuvo que venir de los pares, ¿no? Entonces como que me tendría que fijar en la relación de los pares y hacer como esa cuentita que hice hace ratito, ¿no? Bueno, pues no sé cuánto sea, ¿no? Pero yo sé que me tengo que fijar en que tiene que venir de los pares, y entonces tendría que pasar algo como que z es igual a menos n sobre 2, y entonces esto me llevaría a poner 2z igual a menos n, y como que el n tendría que ser igual a menos 2z, ¿no? Bueno, pues entonces ahí es cuando el profe, si no les quiere explicar mucho, pues diría, bueno, pues sea n igual a menos 2z, y ustedes pregunten, ¿y por qué toma así, no? ¿Sale? Pero entonces, si z es negativo, 2z es positivo, menos 2z, o sea, menos z es positivo, ¿no? Y entonces, este cuate, pues es o sea, esto es un natural. Y no solo eso, sino que n es par. ¿Sale? Y entonces, esto quiere decir que si yo me fijo en f de n, pues f de n tiene que seguir la regla de correspondencia menos n sobre 2. Y esto es lo mismo que... Déjenme ver, ¿cuánto vale n? Sí. Entonces esto es lo mismo que menos 2z sobre 2. Que en este caso... Déjenme ver... pero me falta el negativo de afuera, que es este. Y entonces esto me da 2z sobre 2 y esto es igual a z, ¿no? Por lo tanto, f de n es igual a z. Si se dan cuenta, otra vez, ¿no? O sea, para el caso negativo, pudimos dar una n, de tal manera que cuando hacen su evaluación les da z. Entonces, tanto en el caso positivo como en el caso negativo, pudimos dar una n
que cuando lo evaluamos da z, pues eso quiere decir que sí estamos considerando todos los elementos en la imagen, ¿no? Por lo tanto, f es su proyectiva, ¿no? Y finalmente, por las dos, por lo tanto, f es biyectiva. ¿Sale? Y si estuviéramos en álgebra, en álgebra, pues lo que diríamos es que la cardinalidad de los naturales es igual a la cardinalidad de z, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas de este ejemplo? Profe, yo tengo una duda. Dime. No entiendo cómo encontró los valores de n. ¿Cómo lo, o sea, porque, o sea, te fijas, ¿no? O sea, tú lo que quieres es, por ejemplo, en el caso positivo, tú lo que quieres es evidenciar que existe un valor del dominio que le está pegando a tu entero, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu entero está aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como es positivo, suponte que tu entero es 2. Entonces, tu entero vino del 5, ¿no? O si fueras el 1, vino del 3. Entonces, eso como que te dice que tu entero debe de venir de un impar, ¿no? Entonces, como que la fórmula que me debe, o sea, como que debe existir un n tal que cuando le aplico esta fórmula, me da mi z, ¿no? Como yo no sé qué n es, justamente algo el álgebra, o sea, acá, ¿no? O sea, debe existir un n tal que cuando le aplico la función, o sea, tal que f de n me da z, ¿no? Entonces aquí como que estoy viendo, como no estoy seguro, estoy como que tratando de inducir quién es. Por eso esto no va en la prueba, ¿no? Y entonces llego a esto. Y ya de aquí despejo la n, y así es como llego a que la n tiene que ser este. Que luego ya después, digo, para no ensuciar la prueba, simplemente digo, pues soy muy listo y la n me da esto, la propongo esta n y hago las cuentitas y veo que sí, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias. Sí, o sea, a veces, muchas veces cuando haces pruebas, tienes como que pensar quién tiene que ser, ¿no? Y eso cuando entremos a la parte de límites va a ser el pan de cada día, ¿no? ¿Quién tiene que ser la delta? ¿Y cómo van a encontrar la delta? Pues pensando como que tiene que cumplir, ¿no? Y haciendo cuentitas. Pero sí, ¿sale? Y por eso estas cosas no van dentro de la prueba, porque son como cuentas, que uno tiene que hacer, pero no van en el orden lógico, ¿vale? Ok, ¿qué dice? La cardinalidad va también para conjuntos. Sí, bueno, o sea, no voy a meter yo en temas de cardinalidad, no es el objetivo del curso, pero pues sí, dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una biyección entre ellos dos. Y eso pues no te dice si los conjuntos son finitos o infinitos. O sea, los conjuntos pueden ser como sea, ¿sale? De hecho, en este caso son infinitos. Son infinitos porque... ¿Por qué son infinitos? Porque no existe una biyección entre un... Es que, ¿qué sería ser finito? ¿Sale? Pero bueno, ahorita, o sea, le digo, no... O sea, porque tenemos que definir qué es finito. O sea, finito, pues es como ustedes lo piensan, ¿no? Que simplemente los pueden contar y terminan, ya. Y si no pueden hacer eso, entonces es infinito. Pero no nos vamos a meter nosotros en temas de que si algo es finito o que si algo es infinito. Eso lo van a ver a detalle en su curso de superior, o deberían de verlo a detalle ahí. ¿Sale? Es el que podamos enunciar cada una de las partes de un conjunto en un tiempo determinado. Esa es la definición real. De acuerdo, pero matemáticamente tendría que haber otra definición, porque,
esa definición que dices como que no es suficiente para poder probar algo, ¿no? Ah, claro. Entonces debería haber una definición más técnica. Y ya de ahí, por ejemplo, yo como lo definiría, yo diría que un conjunto es infinito si existe una función inyectiva de él, de los naturales en él. Eso es lo que yo diría. Por ejemplo, esa podría ser una definición para infinito, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que al menos tenga tantos elementos como los naturales. Entonces, si algo es infinito, si no es infinito, por ejemplo. Pero les digo, ahí ya tendríamos que meternos en temas bien de cardinalidad para poderlo hacer, ¿vale? Que no vamos a hacerlo aquí, ¿sí? Entonces, pues sigamos, ¿no? Si no hay dudas con respecto al ejemplo, sigamos. Definición. A ver, dejen de pensar aquí cómo son los rollos, ¿no? Dejen de pensar porque es importante. No, tienen que estar definidas en el mismo lugar. Entonces sean f que va de a lo real. Vamos aquí a referirnos a funciones un poquito más específicas, ya no van a ser tan generales. Van a ser una función a definida sobre un subconjunto de números reales y a los reales, y la g también va a estar definida del mismo conjunto. En este caso no me quiero meter en broncas. Entonces definimos la suma y producto de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo va? Sería f más g. Va a ser una función que va a ir de a subconjunto de r a r, dada por, en este caso tendría que ser f más g de x, tendría que ser f de x más g de x, ¿sale? Y el producto sería f por g de a subconjunto de r a r, dada por... O sea, para que puedan definir el producto y todo eso, tienen que estar definidas sobre el mismo dominio para que no tengan ningún problema, ¿sale? Entonces f por g de x va a ser igual a f de x por g de x, ¿sale? O sea, lo que estoy definiendo es la función suma y la función multiproducto. Oigan, ¿y esto define un campo sobre el espacio de todas las funciones de A en R? Bueno, nada más es para hacerlos pensar tantito, eso es algo que puedan ver en lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Tendrán que ponerse a revisar si... O sea, porque cuando estamos hablando de un campo, por ejemplo, el campo de los números reales, nuestros elementos son números, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a operar números. Pero ¿qué tal que el X es el conjunto de todas las funciones de A de R en R? Tiene sentido toda la definición de campo, ¿se acuerdan? Tendría sentido ver si esto es distributivo, si esto es conmutativo, ¿no? ¿Sale? Pero eso nada más es para hacerlos pensar un poquito, digamos que eso ya sería tema como de lineal. También va a haber un neutro, de hecho el neutro va a ser la función constante 0, ¿no? Y la función constante 1 como que sería un inverso multiplicativo, ¿no? O sea, todo eso tiene sentido, ¿vale? Pero a ver, aquí lo único que nos interesa es que estamos definiendo tanto la suma como el producto de funciones, ¿de acuerdo? Ah, y también vamos a definir el producto por escalar. Ese cómo, a ver, sean f. Lo voy a tener que poner en otra, ¿vale? Entonces ahí les va. Entonces ahí nada más es la suma
Entonces aquí diría, bueno, se hace un número real. Igual, vamos a tomarnos una función, la voy a poner bien porque lo puse horrible. Entonces, a ver, se hace un número real y f, una función. Todo lo que les digo es para que vean que aquí no nos estamos complicando, ¿eh? O sea, realmente cálculo 1 son cosas básicas, o sea, no nos estamos complicando la vida, ¿de acuerdo? Pero se pueden complicar mucho las cosas. Entonces definimos la multiplicación por escalar como, entonces va a ser una función c por f, que es una función que también va a estar definida de aquí a aquí, dada por c de f de x igual a c por f de x, ¿no? O sea, multiplicar la constante por su correspondiente evaluación, ¿no? Tampoco esto tiene mucho sentido a menos de que estuviéramos, o sea, para darle más sentido tendríamos que estar en espacios vectoriales donde se define una suma y una multiplicación por escalar. De hecho, por ejemplo, f puede ser un vector, ¿no? Digamos que es que aquí déjenme hago bien la distinción porque se ven iguales. En superior, perdón, en geometría analítica 1 van a definir el producto por escalar y vector, ¿no? Ahí está. Que en realidad un vector lo pueden ver como una función. De hecho, un vector es una función. Ahí está. Entonces, esta es la suma y esta es la multiplicación por escalar. Ok, me falta una, ¿no? Que sería la del cociente. Bueno, cuando en algún momento, cuando maduren las ideas, van a ver que un vector es una función. Entonces, a ver, definición. Déjenme ver. Se faltan todavía algunas cosas. Quiero ver qué necesito. Porque en la división sí necesito restringir un poco. Bueno, vamos a decir sea f de a. Va a empezar igualito, ¿no? O sea, tienen que estar definidas en el mismo punto. Y g de a R. Pero aquí sí voy a necesitar una hipótesis adicional, ¿no? Tal que g de x es distinto de 0 para toda x en a, ¿no? Entonces, definimos, en este caso vamos a definir la función f sobre g, ¿no? Que va a ser una función igual que va a ir de a R, dada por, en este caso va a ser f sobre g de x, va a ser igual pues a hacer f de x y dividirlo entre g de x, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esta sería de multiplicación por escalar. Aquí sí les puse que era el suma y producto. Aquí me estoy refiriendo a la división, ¿no? Nada más para ponerlo aquí. ¿Sale? Entonces ya tienen su definición para... O sea, ya les estoy diciendo cómo se suman las funciones. Ya les estoy diciendo cómo se multiplica una función por un escalar. Y ya les estoy diciendo cómo se hace cociente entre dos funciones. Sí le tenemos que pedir digamos, para ningún valor sea 0 para que esté bien definido el valor de f sobre g, ¿no? Si no, tendríamos problemas en esta parte y no van a estar definidas. Sí, es lo que voy a definir a continuación, pero digamos que estas son las aritméticas, ¿no? O sea, estas son las definiciones aritméticas: suma, producto, multiplicación por escalar y división. Esas son las aritméticas. Y como dice su compañero,
Lo que pasa es que, ¿sabes por qué no he definido la composición? Porque para la composición no necesito hablar de reales, ¿no? O sea, no sé si te das cuenta, pero en todas estas definiciones, para definir esto, la suma, el producto y todo eso, tiene que estar en los reales para que esto tenga sentido, ¿no? Y la composición, la diferencia que tiene, aparte de que no es aritmética, es que no necesito clavarme en que sean los reales para poder definir la composición. ¿Sale? Por eso es que no la he definido. Y entonces déjenme ver. Vamos a dar otra definición adicional que tiene que ver con... Sí, la resta es un caso particular de la suma. Pues ahorita lo que estamos definiendo es lo que tiene que ver con números reales, ¿no? O sea, si no tiene que ver con números reales, pues entonces... Pues, ¿para qué la defino, no? Entonces aquí dejen de pensar... dejen de pensar la siguiente... ¿En qué me voy a restringir? A la definición de multiplicación por escalar, por favor. ¿Cómo? Si le puedo Podría subir. ser. Sí. Ahí está. Sí, está bien. En lo que pienso, cómo voy a definirles las siguientes propiedades, ¿no? Sí, gracias. Tengo una duda. Dime. Todas estas definiciones, ¿cómo se aplican? Pues cuando sumes funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú sabes que una función es continua, ¿cómo sabes que la suma es continua? O si sabes que el límite de una se va a tal y el límite de otra se va a tal, ¿qué podrías decirme del límite de la suma? O si vas a hacer una integral o una derivada de suma de funciones, ¿qué es eso? O sea, sí, el C es una constante por la cual multiplicas la función, ¿no? Entonces, o sea, ¿para qué sirven? Pues o sea, la respuesta más acertada sería porque las vamos a ocupar todo el tiempo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, nada más déjenme pensar tantito. Lo que pasa es que si la defino así... No, estas las vamos a hacer para funciones de RNR. Porque si no tendríamos que poner algo raro así como que si X está, entonces menos X también está y su evaluación, quién sabe qué. Ok, sí, no. Esta definición sí la voy a dar un poquito así ya más, todavía la F va a ser un poquito más particular. La F va a ser de RNR. ¿Sale? Porque la podría dar más general, pero voy a hacer más bolas. Entonces simplemente tengo una función de RNR. Entonces, 1, ¿no? F es una función par si f de x es igual a f de menos x. Y aquí en realidad lo que estoy viendo es simetría respecto a y. Y el 2 va a ser f es una función impar. Lo que pasa es que aquí no les puse a, porque entonces tendría que decir algo así como que si x está en a, entonces necesariamente el menos x siempre va a estar en a y solo para esos conjuntos va a tener sentido esto y por eso lo puse de f de RNR, ¿sale? Entonces f es impar si f de x es igual a menos f de menos x. Y esto tiene que ver con la simetría respecto al origen, ¿sale? Y hasta aquí vamos a definir. O sea, falta, como dicen su compañero, falta definir la composición. Pero esa definición no la voy a, o sea, la voy a dar después, a lo mejor empezando la siguiente clase. Pero porque esa definición no depende de que, o sea, aquí si se dan cuenta todas esas definiciones que pusimos
son para funciones en particular de números reales, ¿no? Todas estas definiciones. Entonces la definición de composición pues no depende, o sea, así como por ejemplo la definición de ser, aquí le puede, de ser inyectiva y suprayectiva, si se dan cuenta son conjuntos en general, ¿no? No estoy suponiendo que A y B sean R o una cosa así. La definición de composición de funciones también es para funciones que están definidas sobre conjuntos en general. Entonces, como ahorita nos metimos a hacer la parte de las definiciones de la aritmética de las funciones, pues todas las funciones están en R. Que de hecho, este tipo de funciones son las que vamos a manejar en el curso. Funciones de R en R, ¿no? Entonces, todas estas definiciones de suma, producto, multiplicación, todo eso solamente va a aplicar para funciones de reales, ¿sale? O a menos de que tengamos un campo que no sean los reales, donde definamos lo que es la suma y el producto, pero digamos ya, ahí ya estaríamos más como cosas de lineal, ¿no? O sea, no. O sea, en este caso solamente va a tener sentido nuestras definiciones de operaciones para funciones de reales, y por eso es que aquí no estoy poniendo la definición de composición, porque estoy poniendo todas juntas, ¿no? Todas las que tienen que ver con cosas parecidas las estoy poniendo juntas, ¿vale? Ok. Entonces, digamos que, pues sí, ya hasta aquí le vamos a dejar. Y ya nada más me quedo por si alguien tiene, por ejemplo, dudas de esta definición, dudas de las definiciones pasadas. Y ya la siguiente vez, pues empezamos a ver qué significa composición de funciones, qué significa que una función tenga inversas izquierdas, inversa derecha, qué significa que una función sea invertible, y qué tiene que ver el hecho de que una función sea invertible con la biyectividad, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas ya van más allá de las operaciones, ¿no? Son cosas que se pueden hacer, pues en general, ¿no? Y así es como las vamos a abordar.